Dios, por la oportunidad de la vida, Señor. Pedimos que bendigas tu palabra, Dios, que, Señor, que nos bendigas con tu santa palabra, Señor. Pon un guarda en mi boca, Padre, para que no salgan palabras que no vienen de ti, Señor. En esta hora, Señor, abre nuestro entendimiento, Padre, para poder comprender a plenitud tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este día que nos ha permitido de vida. Voy a hablar de una temática que Dios ha venido incomodándome, la verdad. Voy a hablar acerca de que Dios se revela de diferentes maneras. Y voy a comenzar en Génesis 17:1. Dice su palabra: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Hermano, aquí cuando Dios se le presentó a Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, pero aquí Dios se le presenta como el Todopoderoso. Entonces, pero aquí vemos que Dios se le presenta como el Todopoderoso, pero hay algo que me llama la atención, que le pide el Señor a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. O sea, que caminara delante de él siendo perfecto, y que el pacto de él estaría con Abraham. Entonces, lo que yo pude entender, hermano, lo que el Señor me daba, es que cuando Dios trató con Abraham, Dios solo estaba tratando con una simiente, y que de esa simiente, hermano, iban a ser las familias de la tierra. Y así vemos que la promesa fue a Abraham de ser padre de multitudes, de muchedumbre, de gente. Entonces ahora todos venimos de Adán, pero vemos que la promesa, el pacto está en Adán, en Abraham, pero Dios se le aparece como el Todopoderoso. Le está dando un pacto, está Dios pactando con Abraham, y el pacto usted sabe que es la incircuncisión. O sea, ese era el pacto de que ellos se apartaban, que eran apartados por Dios, pero Dios aquí trató con Abraham. Entonces Dios se le reveló a Abraham como el Todopoderoso, porque cuando habla de Todopoderoso, hermano, es que él tiene todo bajo su dominio. Entonces Dios le estaba diciendo a Abraham que él estaba con él, y que todo lo que él le iba a prometer, eso lo iba a cumplir. Entonces Dios se le estaba revelando como el Todopoderoso, o sea, que la tierra era de él y su plenitud, y que Dios se la estaba dando a él, a Abraham. Pero que él necesitaba una simiente, para que de esa simiente él poder sacar todas las familias de la tierra por medio de Abraham. Entonces Dios escoge a Abraham, Dios es el Todopoderoso, Abraham lo conoce como el Todopoderoso, Abraham lo conoce como el Dios de pacto, y entonces Dios se le reveló de esa manera a Abraham. Y dice, mire, hermano, Dios omnipotente, dice, que también traducido del hebreo el Shaddai. Esto es el Dios suficiente, el Todopoderoso, lo cual significa que es el Dios de cual mana todas las bendiciones y todo el poder. El Dios de donde vienen todas las bendiciones es el Dios Todopoderoso, el omnipotente, y el Shaddai, que en hebreo que lo pronuncian como el Shaddai. Entonces, eso es lo que significa cuando Dios se le revela como el Todopoderoso, es de donde mana todas las bendiciones y el poder. Entonces así se le reveló Dios con el Todopoderoso a Abraham, de donde manan todas las bendiciones y el poder. O sea, todo lo que Abraham necesitaba estaba en Dios, y Dios se lo estaba dando a Abraham. Pero si andaba delante de mí, si andaba delante de él, perfecto. Entonces, Dios se le apareció a Abraham, y Dios se le reveló como el Todopoderoso, como el que donde mandan todas las bendiciones. Y vemos que así fue. Dios bendijo a Abraham de gran manera, dice la Biblia.
Dios le hizo, perdón, padre de multitudes, que te voy a bendecir, le dijo, tu descendencia será como la arena del mar, como el polvo de la tierra, como las estrellas. Es un poder de que Dios le estaba dando a Abraham. Entonces así se le reveló Dios a Abraham. Pero vemos aquí en Éxodo 6, 2, 3. Éxodo capítulo 6, versículo 2 y al 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, o sea, como Dios todopoderoso. Mas en mi nombre Jehová no me dio a conocer a ellos. Oiga, es que a ellos no se le dio a conocer en su nombre, en Jehová. ¿Por qué se le dio a conocer, hermano? Porque en Abraham era la simiente que Dios iba a escoger, hermano. O sea, Abraham era el hombre que Dios iba a escoger para, hermano, sacar las naciones de él. Entonces por eso se le reveló de esa forma, del Todopoderoso, o sea, donde emana todas las bendiciones y todo el poder, o sea, se le reveló como ese Dios, donde el Dios de bendición, el Dios de poder. Y vemos que como Dios trató con Abraham, todos conocemos la historia de Abraham, sabemos que de ahí salieron, de Abraham salió Isaac, y de Isaac Jacob, y ya cuando Dios siempre se le reveló a él como el Todopoderoso, como el Omnipotente, el Shaddai. Entonces ahora viene y se le revela a Moisés en Éxodo capítulo 6, versículo 2 al 3, y habló todavía Dios, dice a Moisés, y le dijo, yo soy Jehová, dice. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Pero vemos que aquí ya Dios, cuando Moisés le dice, Señor, pero ¿quién le dijo quién eres tú? Entonces fue cuando Dios le dijo, yo soy, el gran yo soy, Jehová. Entonces viene Dios y se le revela al pueblo de Israel como Jehová, o sea, con su nombre. ¿Por qué, hermano? Me llamaba la atención. ¿Por qué Dios se le revela a Abraham como el Todopoderoso? O sea, el Dios de todas las bendiciones y el Dios del poder. Y al pueblo de Israel ya viene y el Señor se le revela como Jehová. Y entonces viene Moisés y el Señor, entonces, ¿quién le dijo que eres tú? Y yo dije, yo soy el gran, yo soy Jehová, le dice. Yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Pero aquí ya en Éxodo Dios está dando a conocer en su nombre al pueblo de Israel. Se está dejando conocer con su nombre, Jehová. ¿Por qué, hermano? Porque Dios me enseñaba de que Abraham era la simiente, el hombre que Dios estaba escogiendo para las familias de la tierra, para las descendencias de la tierra, hermano. Entonces Dios no estaba tratando con un pueblo, sino que estaba tratando con un hombre. Entonces Dios se le estaba revelando como el Dios de la bendición, el Dios todopoderoso se le reveló a Abraham. Y vemos lo que Dios hizo con Abraham, hermano. Lo que Dios hizo con Abraham es... y Abraham anduvo perfecto delante de Dios y podemos ver las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Pero ahora viene, hermano, y ya Dios aquí se le revela, se le muestra al pueblo de Israel como Jehová, con su nombre. ¿Por qué? Porque, hermano, miremos Isaías 33, 22. Dice, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro dador de estatutos, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces Dios, hermano, miren, los nombres, Dios tiene diferentes nombres, pero que son oficios de Dios. O sea, diferentes nombres, como póngale una persona, se graduó de abogado y se graduó tiene varios títulos. Entonces, cuando le toca hacer el trabajo de un abogado, hermano, es cuando va a ir a defender a alguien o se trata de leyes. Pero también tiene un título de magisterio, entonces él va a dar clase, no puede usarlo de abogado para ir a dar clase. Entonces así es Dios. Dios sus nombres, sus diversos nombres, son sus oficios.
son sus oficios. A Abraham se le presentó como el Todopoderoso. El oficio de ahí era bendecir grandemente, porque Dios dijo, yo te voy a bendecir grandemente. Entonces era presentársele como el Dios de bendición, como el Dios Todopoderoso, para poder bendecirlo. Entonces cuando Abraham tuvo ese trato con Dios, Abraham sabía lo que Dios le ministró a Abraham fue que Dios lo iba a engrandecer, que Dios lo iba a bendecir, y se le reveló por medio de su nombre, el Todopoderoso. Entonces aquí viene Dios y se le revela al pueblo de Israel, se le revela a Moisés, y luego Moisés va y al pueblo de Israel le dice que se le ha presentado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ¿por qué en Jehová? Porque Jehová, vemos, es nuestro juez. Entonces Dios estaba haciendo un juez en Egipto. Dios les estaba haciendo justicia, les iba a hacer justicia en Egipto. ¿Por qué? Porque a ellos los estaban, hermano, exprimiendo, a ellos los estaban haciendo trabajar de demás. Entonces a ellos ya los habían esclavizado, el faraón los había esclavizado. Entonces llegaba el juicio para Egipto. Entonces vemos que Dios les hizo, hermano, justicia a ellos. Entonces cuando Dios se presentó como Jehová, entonces Dios era el oficio de Dios que iba a hacer, hermano, el trabajo que iba a hacer en favor del pueblo de Israel, lo que Dios iba a manifestar a través de su nombre. Recordemos que Dios dice, Jehová es nuestro juez, es nuestro juez. Y eso es lo que llevó el Señor, Jehová, eso fue lo que llevó a Egipto, a llevar juicio por a la nación de Egipto por lo que le habían hecho a su primogénito, dice la Biblia. Ahí, si usted lo sigue leyendo en Éxodo, que Israel era su primogénito, y lo que Dios estaba demandando al faraón, que dejara libre a su primogénito, que era Israel, porque él se acordó, hermano, del pacto, de las promesas que le hizo a Abraham. Entonces ahora Dios iba a tratar ya no como un hombre, sino que ahora ya Dios se estaba tratando como un pueblo. Entonces Jehová quiere decir, si lo leemos en diferentes versiones, Jehová puede decir Señor o Dios. Entonces él ya se le estaba revelando al pueblo de Israel, porque ya era una nación, se le estaba revelando como Señor y como Dios y como juez. Porque él los iba a reinar, él los iba a juzgar. Él era el que puso los estatutos, las leyes para el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, según el nombre de Dios se está revelando, es lo que él manifiesta. Según el nombre de Dios se manifiesta. Entonces aquí como su nombre, Jehová, es como Dios, es como Rey, es como Señor. Entonces venía el Rey, venía el Señor, venía por su pueblo, por lo que le pertenecía a él. Venía el juez, entonces venía con juicio. Y usted ve que Dios se manifestó con juicio sobre Egipto, hermano. Dice que Dios venía con mano dura, oiga bien, con mano dura para poder liberar al pueblo de Israel, hermano, de Egipto. Y usted y yo sabemos esa historia, hermano, que Dios lo que le hizo a Egipto. Pero vemos por los nombres, según como Dios se revela de diferentes maneras. Dios se revela de diferentes maneras. A cada persona Dios se le revela de diferentes maneras. No con todos el mismo trato. Dios no trató con Abraham de la misma manera y a Isaac, ni con la misma manera de Jacob. No. Ellos tuvieron un trato. Ahora Dios está tratando diferente con el pueblo de Israel. Aún hasta cómo se le manifiesta con el nombre verdadero. ¿Por qué? Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro dador de estatutos, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará, oiga bien, él mismo nos salvará. Entonces vemos, hermano, la salvación que Dios llevó a su pueblo de Israel, con manos duras, con brazos fuertes. Dios liberó al pueblo de Israel para que le llevaran, hermano, sacrificio al desierto. Pero Dios lo que quería era darle la bendición que le había prometido a Abraham, darle la tierra prometida. Pero, hermano, vemos que a Dios, vemos cuánto le costó al pueblo, bueno, lo que Dios trató con el pueblo y lo que Dios le hizo a la nación de Egipto por haber, hermano, esclavizado a su pueblo. Y vemos que Dios dejó pobre al pueblo de Egipto, porque cuando ellos salieron le pidieron joya, le pidieron oro,
a las personas de Egipto, y vemos que Dios puso gracia, favor en ellos, y dice la palabra de Dios que Dios despojó a aquella nación. Entonces, hermano, Dios llegó como rey, Dios llegó como rey, Dios llegó como juez, Dios llegó a liberar a esta nación, a su nación, al pueblo de Israel. Entonces, hermano, me encanta cuando Dios obra de la manera que Él cree que es lo correcto. Cree que es lo correcto. Entonces, mira lo que dice en Jueces 7:20 al 22. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando grito y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Besai y de Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meholah. Hermano, aquí fue cuando ¿por qué le toqué este punto de Gedeón cuando Dios lo llevó a pelear con los 300? Porque dice que por la espada de Jehová y de Gedeón iban a pelear. Entonces, Jehová, hermano, dice que es el Jehová de los ejércitos, el que pelea, el que tiene batalla, el que tiene guerra. Entonces, cuando Dios se le manifestó al pueblo de Israel en Egipto como Jehová, hermano, como juez, como rey, y cuál fue el otro, y como el que pone los estatutos, pero también Dios, recuerde cuando Dios los libró de los amalecitas, cuando ellos estaban saliendo de Israel, Dios los liberó y le dio, y Moisés hizo un altar ahí. Moisés hizo un altar, y todavía Moisés le dio un nombre a ese altar. Déjame ver si le encuentro el versículo. Dice que Moisés le dio un nombre al altar que levantó ahí. Está en Génesis, de Éxodo, quiero decir. No puse cuando, no sé si fue... Dice en Éxodo 17:15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre a Jehová Nisi. Entonces, imagínense, Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra él, el trono de Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces aquí vemos que Dios le dio la victoria. Entonces Moisés le puso un altar ahí a Dios. Y vemos que, hermano, que Dios le dio la victoria, peleó por ellos, porque es Jehová de los ejércitos. Entonces cuando Dios va y por medio del nombre que Dios estaba usando, era por Jehová, era porque Dios llevaba mano dura en contra del pueblo de Israel. Entonces, y aquí vemos que Dios le da la victoria por medio de Moisés. Vemos que en Gedeón, dice Gedeón por la espada de Jehová y de Gedeón, y Dios también le dio la victoria. Y mire, dice en Jueces 6:24, y edificó ahí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Y dice en otra versión, la Oso, y edificó ahí Gedeón altar al Señor, al que llamó el Señor es la paz, Yahweh Salón, dice, Yahweh Salón, el cual dura hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Entonces dice que le puso, llamó
y edificó ahí Gedeón un altar al Señor, el cual llamó el Señor es la paz. La paz, y vemos que en Reina Valera dice, y llamó Salón, Jehová Salón, que quiere decir Salón, dice aquí. Esa es una reina, la Reina Valera dice Salón. Y vemos que pues, hermanos, que dice el Señor, también usted lo va a encontrar en otra versión que dice Shalom, pero aquí es Salón, que es el Señor nuestra paz. Y dice en la de Oso también, y sentó ahí un altar y lo llamó el fuerte Dios de Israel. Entonces vemos, hermano, el nombre de Dios. Yo lo que me quiero enfocar es que Dios se le manifiesta a Abraham de una manera, Dios se le manifiesta al pueblo de Israel de una manera, Dios se dejó conocer por Gedeón, Dios de paz, o sea, que iba a traer paz, porque Shalom o Salón, como venía, le puso así, porque recordemos cuando aquel pueblo, los madianitas, les robaban las cosechas a ellos, entonces ellos estaban viviendo un tiempo de tribulación, un tiempo de angustia, pero cuando Dios levantó a Gedeón, entonces Dios estaba trayendo paz al pueblo. Se manifestó por Jehová, porque desde que se le manifestó al pueblo de Israel como Jehová, entonces vemos que Dios aquí, Jehová de los ejércitos, el que pelea, Jehová la paz, y vamos en Jueces. Es aquí donde quería llegar, hermano, después de esta intro, esta plataforma que estaba poniendo, como Dios se manifiesta de diferente manera. Cuando Jesús dice en Juan, hermano, Jesús dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Oiga bien, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Cuando Dios se le manifestó a Abraham, el Todopoderoso, se le manifiesta a Israel por Jehová, y vemos los oficios de ellos, hermano, y vemos los oficios de los nombres de Dios y cómo Dios se manifiesta a favor del pueblo suyo, en favor de Abraham, hermano. Y ahora viene Jesús, ya cuando viene Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué es lo que es Jesús, hermano? Usted y yo no podemos conocer a Jesús, no se nos puede revelar Jesús si al Padre no tiene misericordia de nosotros. O sea, si Dios no nos hubiese prolongado misericordia, si Dios no nos hubiese amado con amor eterno, si Dios no extiende su misericordia a aquellos que conocemos de Dios, aquellos que conocemos del sacrificio de Cristo, aquellos que conocemos el amor de Cristo, aquellos que conocemos, hermano, reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, hermano, si el Padre no le hubiese placido revelarnos a su Hijo a nuestro corazón, usted y yo anduviéramos sin rumbo y sin Dios, sin dirección en este mundo. Entonces Jesús le está diciendo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿quién nos revela? O sea, Dios se reveló a Abraham como el Todopoderoso, donde están todas las bendiciones, donde está el poder. Dios se le reveló al pueblo de Israel como Jehová, como el Dios, como el Rey, como el Juez, como Jehová de los ejércitos. Se le reveló al pueblo de Israel y se manifestaba con grandes victorias sobre el pueblo de Israel. Les daba grandes victorias, peleaba por ellos, y Dios se le reveló. Pero ahora viene Dios y nos revela al Hijo. Se nos revela el Hijo, ¿para qué? Dios tiene que revelarnos al Hijo, hermano, para que nos liberte de la cautividad donde nosotros estábamos viviendo, de la mentira, hermano, de la ceguera que usted y yo estábamos viviendo. Pero ahora, hermano, usted y yo no ha sido por bueno que hemos buscado a Jesús, sino que el Padre, dice, el Padre que me envió
dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, si el Padre, hermano, no nos revela a Jesucristo a nuestro corazón, usted y yo nunca hubiésemos conocido a Jesús. Pero en la misericordia de Dios, en la misericordia que Él prolongó, Él alargó la misericordia para este tiempo, para que usted y yo conociéramos al Hijo. Entonces Dios, hermano, nos revela a Jesús. O sea, usted y yo no ha sido porque hemos sido sabios, ni porque hemos sido buenos, ni porque hemos sido entendidos, hemos buscado a Jesús, sino que el Padre nos reveló al Hijo en nuestros corazones. Entonces cuando el Padre nos revela al Hijo, entonces lo que trae es entendimiento. Por el oír viene la fe. Entonces Él trae, hermano, entendimiento para poder comprender de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Jesús dice, no, a ustedes yo soy revelado a ustedes por mi Padre. Porque a mi Padre le place revelársele a ustedes por medio de mí. Entonces el Padre reveló al Hijo. Y dice, me gusta para poder ponerle una base más en Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Pero agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. O sea, Dios le agradó revelar el Hijo en el apóstol Pablo. O sea, ¿qué es lo que quiero decir, hermano? Viene Dios y nos revela a su Hijo. Cuando nos revela a su Hijo, entonces viene, hermano, me lo voy a adelantar. Viene Dios y usa al apóstol Pablo. El apóstol Dios viene y Dios forma a Pablo. Y Pablo, hermano, viene y dice que lo imiten a él porque él imita a Cristo. Entonces, la vida de Cristo era manifestada a través de la vida de Pablo. Entonces Pablo, cuando la gente miraba a Pablo, entonces era como la actitud de Cristo en Pablo. Eso, entonces Dios dice, ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre no lo trae a mí. Entonces, es el Padre que nos revela al Hijo. Entonces, mire lo que dice aquí en Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras, o sea, por la misma obra que hacía el Padre. Entonces, viene Felipe y le muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Pero una vez, hermano, que viene el Padre y nos revela al Hijo, a Jesucristo, y venimos nosotros y le abrimos el corazón a Cristo, o sea, cuando abrimos el corazón a Cristo, hermano, es porque hemos creído en la obra del Padre. ¿Cuál es la obra del Padre? Que creamos en aquel que Él envió, que es Jesucristo. Entonces, viene usted y yo, abrimos el corazón a Jesucristo, entonces la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. Entonces venimos nosotros y creemos en Jesucristo y le damos la vida a Cristo y nos dejamos formar y Dios trabaja en nosotros, hermano, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, así como se manifestó la vida de Cristo en el apóstol Pablo. Eso es lo que Dios quiere cuando nos revela al Hijo, que la vida del Hijo se manifieste en nosotros, porque ya está revelado. Ya está revelado en nuestras vidas. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Entonces viene Jesús, Felipe, ¿cómo que tanto tiempo que estoy con ustedes y no conoces al Padre? O sea, Felipe está, revélanos al Padre.
revélanos al Padre. No, pero el Padre es en mí y yo en el Padre. O sea, Jesús era uno con el Padre. Era uno con el Padre. Él no hacía lo que él quería, sino las obras del Padre. Él obedecía al Padre. Él agradaba al Padre. Entonces, y Felipe todavía no conocía al Padre. Entonces, mire lo que dice Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí está. Mira, hermano, para nosotros poder llegar a Dios, imagínense lo que yo tuve que hablarle. De Abraham, del pueblo de Israel, que Dios se manifestó a Abraham como todopoderoso. Dios se lo manifestó a Israel con Jehová. Y Dios viene y nos revela al Hijo. Nos revela, porque al que el Padre quiere, le revela al Hijo, le muestra al Hijo. Pero ¿para qué el Padre se manifiesta o nos revela al Hijo a nosotros? Porque entonces viene Jesús y dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Entonces, ¿para qué primero nos revelan el Hijo? Para que el Hijo nos revele al Padre. Hermano, qué bonita esta palabra de Dios. O sea, dice que todos nos descarriamos como ovejas sin pastor. Ninguno buscó a Dios, no hay ninguno bueno, dice la Escritura. Sino dice que el Padre se agrada revelarle al Hijo. ¿Por qué Dios nos reveló? ¿Cuál era el propósito de Dios enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros? ¿Por qué el misterio de que Dios, hermanos, tiene que revelarse el Hijo de Dios? ¿Por qué muchos no creen en Jesucristo? Porque al Padre no le ha placido revelarle al Hijo. Porque para que, hermano, la Biblia dice: bienaventurado aquellos que no vieron, pero creyeron. Hermano, usted y yo no hemos visto a Jesús. Usted y yo no hemos visto a Jesús en carne. Pero, hermano, para aquel entonces mucha gente vio a Jesús en carne y no creyeron que era el Hijo de Dios. Pero ahora usted y yo, hermano, no lo vemos, pero creemos. ¿Por qué creemos? Porque el Padre le agradó revelarnos a Jesucristo en nuestros corazones. Usted y yo podemos conocer, podemos creer en la obra del Padre, que Él envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Entonces ahora nosotros venimos, aceptamos a Jesús, caminamos con Jesús, hermano. Entonces ahora viene Jesús, el trabajo de Jesús es revelarnos al Padre. Ahora el trabajo de Jesús es revelarnos al Padre. Jesús primero camina, nos enseña, camina como hijo. Nos enseña a ser obediente, nos enseña a buscar agradar al Padre, porque ese es el propósito primero. Es como la vida de un pastor. Primero no es pastor, primero es oveja. Primero es hijo, y en lo que va aprendiendo a ser hijo, pues un día va a llegar a ser un pastor, un padre espiritual. Así somos en Dios. Primero aprendemos a ser hijos de Dios. Primero, hermano, nos sometemos a Dios. Primero, hermano, agradamos a Dios. Primero, hermano, conocemos a Jesús. Primero tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que imitarlo para poder, hermano, llegar a la estatura, hermano, de conocer al Padre. Primero tenemos que llegar a una estatura de Jesús. No le voy a decir a la estatura perfecta, hermano, de la plenitud, porque la estatura perfecta va a ser ya cuando estemos con Él. Pero tenemos que ir creciendo. Por eso dice la Biblia que tenemos que crecer como espiritual, ir creciendo, hermano. ¿Para qué tenemos que crecer? Porque mientras somos niños no se nos va a revelar el Padre. Entonces, cuando nosotros crecemos, hermano, como Jesús, conocemos a Jesús,
Sabemos el sacrificio de Jesús. Podemos entender por qué Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces ahora viene Jesús, hermano, y nos revela al Padre, porque el propósito es revelarnos al Padre. Y el único que nos puede revelar al Padre es Jesús. Es Jesús el que nos puede revelar al Padre. Entonces, hermano, usted y yo, si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, si lo agradamos a Él, hermano, si usted y yo vivimos para Dios en todo tiempo y en todo momento, hacemos la obra de Dios, hagamos en obediencia como Jesús. Si usted y yo, hermano, llegamos al punto que diga el Padre, así como, hermano, mire esto, dice que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dice que Dios no se avergüenza. Es más, cuando se le apareció a Moisés, Dios dijo, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no se avergüenza, dice en hebreo, de ser Dios de ellos. Porque estas personas caminaron perfecto delante de Dios. Entonces cuando Jesús, hermano, fue al Jordán, se bautizó, Jesús hizo todo lo que hizo, se bautizó, obedecía la ley, cumplía la ley, porque Él vino a cumplir la ley, hermano, y cuando salió del Jordán, hermano, entonces dice la voz, he ahí, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, hermano, eso es lo que Dios quiere, o lo que Dios quiere cuando nos revela al Padre. De llegar a ese punto, hermano. Es que una cosa es que venga usted y yo vengamos y digamos que nosotros servimos a Dios. Tengamos a Dios en nuestra boca. Adoremos a Dios. Sirvamos a Dios en una congregación. Y podemos decir que somos cristianos, podemos decir que le servimos a Dios, hermano, pero la cosa no solo es eso. La cosa es que Dios diga de nosotros, he ahí, mi hijo amado, que tengo complacencia. Hermano, ¿dirá Dios de eso de nosotros? ¿Será que Dios se complace en nuestras vidas, hermano? Porque ahora viene y Jesús dice que nos revela al Padre. Nos revela al Padre. Entonces, ¿por qué Jesús nos revela al Padre? Mire, Dios se le reveló como el Todopoderoso a Abraham para bendecirlo, para engrandecerlo, se le reveló al pueblo de Israel, hermano, como Jehová, como su juez, como su rey, hermano, como aquel que escribe los estatutos para ellos. Pero ahora Dios, hermano, a ellos no se les reveló como Padre. Pero cuando viene Jesús para este tiempo, Dios se nos quiere revelar como Padre. Como Padre. Mire lo que dice en 2 Corintios 6, 16 hasta el 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este es el 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, eso. Dice que nos salgamos de entre los pueblos. Que no toquemos lo inmundo. Dios nos está pidiendo una vida en santidad, la vida de Cristo. Y lo que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos los hijos de Dios. O sea, de eso Dios no se avergüenza de llamarlos hijos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, hermano, no tenemos la vida del Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué pasa cuando usted y yo no tenemos frutos? ¿Qué pasa cuando usted y yo no hay arrepentimiento? ¿Qué pasa cuando usted y yo, hermano, vivimos en la misma vida de estar entre medio de los pueblos? Viviendo en la inmundicia. En nuestra boca está Dios, pero en nuestro corazón Dios no está. Cuando no hay santidad en nuestras bocas, pero decimos soy cristiano, sirvo en esta iglesia, voy los 7 días de la semana a la iglesia, pero ¿qué pasa, hermano? ¿Será que Dios dirá de nosotros, he ahí mi hijo amado en quien yo tengo complacencia?
Porque Dios dijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo soy Dios de Abraham. O sea, ahí no dijo Abraham, Él es mi Dios. Ahí no dijo Isaac, Él es mi Dios. Ahí no dijo Jacob, Él no. Dios dijo, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios dijo del pueblo de Israel, hermano, es mi primogénito. No, el pueblo de Israel dijo que era primogénito de Dios. Entonces, hermano, no es que usted y yo digamos somos hijos de Dios, sino es, dirá Dios, he ahí mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Será que se nos ha revelado el Padre, hermano? ¿Será que hemos adquirido la vida de Cristo, la vida en obediencia, la vida de santidad, la vida de pureza? Jesucristo agradó al Padre, dice que Él se sometió al Padre. Le dijo, Señor, si no es tu voluntad, pero que no pase esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad. Digo, Señor, yo no quiero pasar este proceso, yo no quiero pasar por ese dolor, pero que no se haga mi voluntad. ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces, hermano, nos negamos a Dios? ¿Cuántas veces rechazamos a Dios? ¿Cuántas veces, hermano, este templo, donde es templo y morada del Espíritu Santo, lo descuidamos, hermano? Hermano, ahora Dios se nos reveló al Hijo, pero el Hijo nos revela al Padre como nuestro Padre. Nos revela a Dios como nuestro Padre. Ahora no nos revelan a Dios como el Todopoderoso, no nos revelan a Dios como Jehová de los ejércitos, como el Shaddai, Adonai. No, ahora se nos revela como el Abba Padre, como el Abba Padre, como el Padre de la luz, el Padre eterno. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, Padre nuestro. Entonces nos revelaron a Dios como un Padre. Y si los padres terrenales aún dan buenas dádivas, buenos regalos, ¿cuánto más Él? Porque Él es el único bueno. Que dice, yo soy bueno, dice. ¿Cómo no lo voy a dar a mi Espíritu Santo a aquellos que me pidan? ¿Cuántas veces hemos pedido al Espíritu Santo, hermano? Porque necesitamos al Espíritu Santo para que nos santifique, para que nos purifique. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a llegar a esa estatura, para que Jesús no le va a revelar al Padre, hermano, mientras usted y yo no, Jesús, si no mira en nosotros un cambio, si Jesús no ve que la vida de Él se manifiesta en nosotros, Jesús no nos va a revelar al Padre. Y es por eso que muchas veces, hermano, carecemos de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque aún no llegamos a la estatura de hijo. Aún no llegamos a la estatura de hijo, a la revelación del Hijo. Porque y si no llegamos a la revelación completa del Hijo, entonces nunca se nos va a revelar el Padre, así como no se le había revelado el Padre a Felipe. Aún no se le había revelado, muéstranos al Padre. Y no lo habían visto en Jesús. Jesús, el Padre estaba en Jesús, Jesús en el Padre, eran dos en uno. Entonces, hermanos, si ustedes no alcanzamos a esa estatura de hijo, a la vida de Cristo, a que el Padre diga, ahí mi hijo amado, aquí tengo complacencia, quiere decir que aún no se nos ha revelado el Padre. Y necesitamos la revelación del Padre, hermano, para no ser huérfanos. Porque si no tenemos el conocimiento, la revelación del Padre, vamos a ser como el esclavo, que aún teniendo herencia, pero como el niño, dice que mientras es niño el heredero, sigue siendo esclavo. Mientras usted y yo somos niños, no crecemos en la vida de Cristo Jesús, así como el apóstol Pablo se manifestaba la vida de Cristo a través de él. ¿Ahora qué, hermano? Ahora él venía y a los corintios tenían que ver la vida de Cristo en el apóstol Pablo. ¿Será que este mundo está viendo la vida de Cristo a través de la iglesia? ¿Será que este mundo, hermano, está viendo la vida de Cristo a través de nosotros? ¿Será que en nuestro trabajo la gente está viendo la vida de Cristo a través de nosotros? Porque el Padre nos reveló al Hijo para manifestar al Hijo en nuestras vidas. Y cuando el Hijo se manifiesta a plenitud en nuestras vidas, entonces el Hijo nos revela al Padre, el amor del Padre.
nos revela al Padre. Y cuando nos revelen al Padre, hermano, es porque ya no vamos a ser niños espirituales, sino que vamos a tener una estatura diferente. Y ya cuando se nos revela el Padre, hermano, vamos a tener la bendición de hijo, porque hemos sido bendecidos con la bendición del Padre y del Hijo. Pero si no se nos revela el Padre es porque aún no hemos alcanzado la estatura de hijo. Hermano, Dios se revela de diferente manera. Abraham se la reveló de la manera que él quiso y según el propósito de él. El pueblo de Israel necesitaba revelársele como Jehová, como Dios, como Rey, como Juez. Pero a nosotros Él nos envió a su Hijo para revelársenos como Padre. Porque ya no somos bastardos, dice la palabra de Dios, si recibimos la corrección de Dios. Hermano, es para que aquel día usted y yo nos salgamos avergonzados de su presencia, sino que Él diga: oh, siervo inútil, en lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. ¿Por qué? Porque Él se agradó de nosotros. Él dijo: he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, no es que yo diga soy hijo de Dios, no es que yo diga soy cristiano, no es que yo diga esto y lo otro, es que Dios dice de nosotros. ¿Qué Dios está diciendo de nosotros? ¿Ya consideraste a mi siervo Job? ¿Ya lo consideraste rectos en sus caminos? ¿Será que Dios está diciendo así, hermano? He ahí mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, porque me agrada en todo lo que Él hace. Dios se nos quiere revelar como Padre. Dios se nos quiere revelar como ese Padre amoroso. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Él te recoge. Porque Él es ese esposo de viuda y es padre de huérfanos. Ya no más somos bastardos, sino que ahora tenemos un Padre celestial. Hermano, que Dios nos ayude a poder entender, hermano, estas transiciones, a poder entender los secretos de lo que está hablando Jesús, porque Él lo escondió de los sabios para darlo a los niños, dice. Aquellos que nacemos de nuevo, conocer a Dios como Padre. Lo podemos conocer como Todopoderoso, como Jehová, como Dios, como el Shaddai, como el Adonai. Pero a ellos no se les reveló como Padre. Sin embargo, a nosotros se nos reveló como Padre. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, tan hermosa, tan rica, que nos deleita, Señor. Padre, a Abraham no te le revelaste como Padre, ni al pueblo de Israel te le revelaste como Padre. Sin embargo, para este tiempo, Dios, tú te has revelado a nosotros como Padre bueno, como Padre nuestro, que nos libera de nuestra tentación y que nos provee de todo. Como ese Padre, Señor, que tiene el cuidado de nosotros, así como la gallina, Señor bendito, envuelve los polluelos en sus alas. Así eres el Padre, nos proteges de toda pestilencia, de toda enfermedad, de toda angustia, de todo dolor. Tú nos proteges, porque todas las cosas a los que aman a Dios, Señor, obran para bien. Todas las cosas que pasemos como hijos de Dios, Dios sacará lo mejor, porque es un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre misericordioso. Oh, Él es un Padre que nos tolera muchas cosas, pero que Él también nos corrige. Al que toma por hijo lo corrige, dice su palabra. Porque qué padre que ama no corrige a su hijo. Y como Él nos ama como un Padre, Él nos corrige para no quedar, hermano, para no sufrir el castigo que viene para este mundo. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por tu bendición, Señor. Bendice, Señor, el resto de nuestro día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias en esta hora, Señor bendito. Gracias, Dios.